Hola, bienvenidos a su clase de diseño y comunicación. Hoy veremos el mensaje gráfico publicitario y entorno social. Empezaremos definiendo qué es la publicidad. La publicidad es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los canales de los mass media aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y de la sociología con un fin utilitario, generalmente la venta, y por eso tendiendo a la aceleración del circuito económico producción-consumo. Su omnipresencia la confirma como un símbolo cultural de las sociedades industriales. La publicidad es un medio importante de la comunicación de masas por difusión. Desempeña un rol de formación en el dominio estético, como el grafismo y composición de formas y colores en los carteles, anuncios, filmes, empaques, entre otros, y del lenguaje, prensa, radio, televisión y muchos más, y en la construcción y difusión de una imagen de los hombres y las mujeres a la que se refieren los miembros de la sociedad de masas. Para ser eficaz, la publicidad debe seducir al receptor. Las páginas de avisos son a menudo más vivas, con más colores y más atractivas que las partes textuales en la prensa y las revistas. El rol de la publicidad consiste en, a partir de los deseos o los sueños del individuo, suscitar las necesidades que él satisfará por medio de la compra, considerada como un acto al mismo tiempo agradable, tranquilizador y liberador de ciertas inhibiciones. La publicidad no es el lenguaje de lo verdadero, sino de lo verosímil y lo simbólico, aquello sobre lo que se intenta construir un modelo de comportamiento, por lo que responde a un cierto número de exigencias de base, entre ellas, satisfacer una necesidad material, compensar frustraciones y justificar racionalmente la compra. Para desarrollarse, la publicidad necesita una economía de mercado, medios de comunicación de masas poco costosos y un nivel de vida suficientemente elevado para dejar a la población un excedente de dinero después de satisfacer sus necesidades vitales. Objetivos y estrategias de una campaña publicitaria se apoyan en estudios de mercado, que suponen una investigación sobre los productos y su consumidor eventual, un estudio de la actividad y los métodos de las empresas competidoras, tanto al nivel de la producción como de la distribución, de la venta y de su publicidad. Con el fin de conocer mejor a los clientes que se pretende captar, se opera por sondeos procediendo por muestreos, representativos al público objetivo. Para hablar el lenguaje del público y descubrir sus motivaciones, es preciso conocer el entorno sociocultural en el que se ubican, el grupo al que pertenecen y sus estilos de vida. Igualmente, después de una campaña se procede por sondeos para evaluar la eficacia de la misma. Se establece entonces un índice de memorización de los mensajes publicitarios donde se verifica el grado de comunicación conseguido y el rendimiento de la inversión. Psicológicamente, la publicidad utiliza la sorpresa, la persuasión, la seducción, el escándalo. Sus métodos se esfuerzan a menudo en atenuar el espíritu crítico del público, apelando a la estructura emocional, estética y a la sensualidad receptiva. Dichos métodos utilizan elementos asociativos entre el mensaje y el producto que a menudo se desvían de su significación primaria. Por ejemplo, las imágenes eróticas se presentan al consumidor como un símbolo de potencia y de posesión, pero no de amor. Todo esto entraña un gran conformismo que el público lo asimila a la idea de progreso o de estar al día. Se llega así a reacciones de compra perfectamente irracionales, como lo demuestran los estudios sobre la compra por impulso. Así, después de haber pasado por los estadios de información, de sugestión, de persuasión, la publicidad se orienta hacia la comunicación pura. Esta comunicación difundida por los medios de masas será necesariamente la del grupo publicitario al grupo receptor. Sin intervenir inmediatamente, los estereotipos, la comunicación, igualmente orientada hacia el acto económico, debería desembocar en la creación de nuevos modelos socioculturales
conformes a la voluntad concreta de los actores, los grupos sociales. Conscientes de esta necesidad, algunos estados subvencionan experiencias en ese sentido y facilitan la creación de potentes organizaciones de consumidores, como en otro plano subvencionan las preseries de productos industriales. Ahora pasemos al nacimiento de la publicidad. En el marco moderno de la publicidad, como auxiliar del sistema de consumo, se sitúa en una sociedad en la que consumo y producción se encuentran relacionados, ya no por la necesidad de las personas de intercambiar excedentes por satisfacciones, sino por la necesidad social de producir y, por tanto, de consumir la producción, en la medida en que consumir significa destruir. No se produce porque se consume, sino se consume porque se produce, y es preciso que de algún modo se refuerce la correlación entre ambos términos. Así, si no existen o son exclusivamente débiles las motivaciones por el consumo, hay que crearlas o amplificarlas, estableciendo un doble ciclo en el que cada uno de los elementos, la fábrica y el mercado, se encuentran conectados a través de los productos y los salarios, las ventas y el trabajo. El problema de la publicidad consiste en transformar deseos latentes en necesidades para crear una especie de bomba auxiliar que acelere la circulación de los productos y por tanto de las ventas. Está perfectamente claro que en los países en los que no existe la publicidad, el consumidor potencial, o sea el usuario, se topa con un problema, simplemente el de saber quién fabrica qué. Esta idea no se encuentra lejos de lo que podríamos llamar publicidad técnica, la de los fabricantes de disyuntores, de martillos neumáticos o de raticidas, que mediante una revista técnica especializada informan de la existencia de un nuevo producto a un mercado relativamente reducido. La imagen que nuestra sociedad industrial tiene de la publicidad se ha construido por etapas a partir de principios del siglo XX. A la idea de informar se añadió rápidamente la idea de captar los anhelos, de asir por el brazo al hombre de la calle y seducirlo para obligarlo a comprar. La argumentación tiene tanto la finalidad de crearle la necesidad como la de proporcionarle todos los elementos de conocimiento que le sean útiles para satisfacer esa necesidad. En realidad, muy a menudo, la primera función eclipsa la segunda. El comprador potencial de una aspiradora o de un paquete de margarina apenas necesitan saber dónde, cómo y cuándo les serán vendidas aspiradoras o margarina, pues seguramente las encontrará en la tienda de la esquina. En otras palabras, su cultura de persona urbana, moderna, implica el conocimiento de las fuentes de productos y de objetos. Sabe dónde están las cosas. En el caso de poseer dinero para comprarlas, lo importante para el productor consiste en suscitarle la necesidad de aspirar sus alfombras electrónicamente, o de untar su pan con mantequilla que no produzca colesterol, a partir de deseos más o menos vagos que forman la estructura latente de su ser. Transformar los deseos en necesidades. En la sociedad contemporánea de abundancia de bienes en el mercado, la publicidad, el cartel, el anuncio o el spot televisivo persiguen el objetivo de transformar los deseos en necesidades para así inspirar esas necesidades en la relación de motivaciones permanentes del individuo y finalmente suscitar la compra. El paso al acto irreversible que introducirá el objeto en la esfera personal del ser. Los psicólogos distinguen con el mayor cuidado los deseos de las necesidades. Los deseos son vagos, impulsivos, evanescentes y cambian de acuerdo con las circunstancias, las solicitudes o el tiempo que hace. Las necesidades, en cambio, son permanentes, están grabadas en la escala de valores del ser y se preparan para la acción, son sentidas como una carencia, en tanto que los deseos son una pulsión hacia lo que podría tenerse. La publicidad actúa como una bomba aspirante impelente que acelera la circulación del flujo de dinero
o de productos entre la industria productora y la masa compradora. Así el publicitario empleará la magia y la sugestión, el argumento y la retórica, todo ello mezclado en un mensaje llamativo, seductor, fascinante. Su función consiste en alabar el producto y, por supuesto, en ignorar sus defectos con la mayor candidez posible. El mensaje publicitario es un aspecto de la cultura, ya que constituye un fragmento de este entorno artificial que crea el hombre y es una herramienta para la autorrealización en un ambiente dado. Pasemos a la publicidad como educación espontánea. Así pues, el conjunto de la publicidad constituye un elemento de la educación permanente y por ello, en nuestro tiempo de sociedades, debe ser considerada como un complemento de la educación concentrada que reúne a los niños en las escuelas. En cualquier caso, la publicidad emplea técnicas semejantes a las escolares. Es didáctica y pedagógica, aun cuando cada uno de los fragmentos que proporciona sea, precisamente, en contraste con la escuela. Cada vez más el publicitario deberá tener en cuenta, de forma explícita, la misión con la que está investiendo, por el simple juego de poner la seducción al servicio de los valores. En realidad, es un educador para lo mejor y para lo peor. Es precisamente por estas razones que tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que dejamos, porque nuestro mensaje puede influir significativamente en la vida de los demás. La publicidad, nuevo campo del arte visual. La idea de que la función estética de la publicidad es más general que la idea obsoleta de una obra de arte publicitaria, se trata de una estética funcional en la que el visualista o el productor sitúan la seducción al servicio de una finalidad que le es extraña. El campo publicitario como campo artístico empieza a existir después de que el mensaje publicitario haya terminado su campaña, haya agotado sus efectos y haya entrado a los museos, reales o imaginarios, del afiche o del aviso, de que haya sido recuperado en la filmoteca, en las páginas de graphics o de diseño. Solo entonces, la obra de arte que además podría haber sido el cartel o el anuncio pasa a primer plano. Podría decirse que ya cumplió su función sociocomercial. Ahora sí pasemos a la construcción del mensaje visual publicitario. La parte esencial de este apartado estará consagrada al examen de las técnicas de construcción de un mensaje funcional y estético, a partir de un mensaje semántico, lo que queremos decir, lo que llamaremos el texto de base. De hecho, la imagen publicitaria o la breve secuencia cinematográfica del spot siempre comportan valores estéticos. Debemos recordar ahora que la fealdad es una de las formas de la belleza. Los visualistas publicitarios lo saben perfectamente. El verdadero polo de oposición tanto de la belleza como de la fealdad es la indiferencia, lo plano, lo gris, lo triste. Belleza y fealdad son los dos polos de la estética, de aquello que deriva de la sensualidad del entorno próximo o lejano, ante nuestros ojos, en nuestras paredes o sobre los techos de las casas. Y esta sensualización es un sistema fundamentalmente programado. La publicidad, en su conjunto, construye paisajes artificiales que se insertan en nuestra trayectoria vital y por esencia se oponen a los paisajes naturales. La publicidad está hecha con imágenes, en el sentido más general del término, con fragmentos de experiencias vicarial, que por delegación evocan en la mente del ciudadano de la sociedad consumidora un universo de objetos, de posibles entornos, de polos de deseos más o menos sobrevalorados. Así la publicidad contribuye a formar otro campo de valores añadidos al que nos proporciona el mundo natural, el que nos propone el urbanista o el arquitecto paisajista. Destaquemos aquí que actualmente lo natural para el hombre es el entorno urbano fabricado y no ya una naturaleza como tal.
que se ha convertido en algo ajeno para el hábitat de los ciudadanos y ha pasado a ser un mito dinámico de la sociedad. Por tanto, son el publicitario, el visualista, el grafista o el fotógrafo quienes controlan este universo paralelo formado por fragmentos de sueños insertados en ese universo real al que paradójicamente llamamos natural, debido a que el hombre medio ha pasado a ser urbano. Debemos destacar el hecho de que la publicidad se ha convertido en el mayor mecenas de la sociedad contemporánea, en un mecenas interesado, claro está, en un conjunto de resultados que, sin embargo, al mover la maquinaria económica del arte, abre campos de libertad creadora al diseñador. El artista produce o trata de producir de acuerdo con el pliego de condiciones del encargo que le han hecho, lo cual a la vez implica un talento poético en el sentido de una realización de la novedad. Basta mirar para convencerse del papel desempeñado por el hiperrealismo, el surrealismo, el expresionismo o el impresionismo en el arte publicitario. La noción del plan media. En realidad, la doctrina funcional general de la publicidad se ha construido escalonadamente desde el punto de vista científico. Los técnicos del cartel, los técnicos del spot televisivo, los técnicos de la redacción de los anuncios no han logrado ir más allá de lo que los separa para sintetizar lo que los une, la idea del plan media, es decir, del reparto de los medios disponibles en función de los efectos que pretenden obtener, el conjunto de situaciones ponderadas por el ardor de las motivaciones. Se presenta como una herramienta funcional que debería dar cuenta de la unidad del objetivo a través de la diversidad de los medios. La lista de los medios que a través de las agencias publicitarias conectan a las empresas con el público objetivo y los clientes en su vida cotidiana es teóricamente ilimitada, pero prácticamente restringida. Está definida, delimitada por el conjunto de situaciones en las que la persona está suficientemente disponible mental y temporalmente para abrirse, con relativa benevolencia, a mensajes externos cuya intención plenamente deliberada consiste en construir sus motivaciones, uniendo primero algunas de ellas, modulándolas, amplificándolas y multiplicándolas. ¿Cuál es el impacto relativo de estas situaciones en el presupuesto de comunicación del individuo? ¿En qué medida modifican su estructura profunda o superficial? ¿Cuáles son los medios que permiten sorprender su atención distraída de espectador no tentado? Todas estas preguntas son previstas en construcción del plan media, es decir, del porcentaje relativo de esfuerzos, ya sea financieros, que las empresas y en el caso con mayor precisión sus mandatarios, las agencias publicitarias, repartirá de acuerdo con los canales técnicos de acceso al individuo, la prensa diaria, periódicos, la televisión, TikTok, Facebook, Instagram, el cartel, el anuncio en los lugares de venta, la seducción, el embalaje, el empaque, el envase, el spot televisivo o radiofónico, cada uno con su pregnancia, su fuerza de impacto relativa, cada uno con sus vías específicas para la seducción, cada uno con su capacidad retórica de convencer mediante la fuerza de la argumentación. Se da aquí un problema estratégico fundamental que las agencias suelen resolver mediante la intuición o la costumbre a partir de una continuidad relativa de sus esfuerzos. ¿Se dará mayor importancia a la imagen visual o la evocación sonora, al choque estético del cartel o a la fuerza retórica percutiente del argumento televisivo, al recordatorio periódico o a la seducción de la novedad? Estas son decisiones que preparan cualquier acto publicitario, con el candidato, el individuo, miembro de la sociedad global, con sus valores, sus disponibilidades, sus solicitudes y su moldeabilidad a la seducción. Ahora pasemos a las estrategias publicitarias y datos psicoeconómicos. El conocimiento de estos imperativos, o en todo caso, sus estimaciones en el campo de la conciencia de quien toma las decisiones, o del microgrupo que en la agencia de publicidad
construyen la campaña, forma parte de la base de los profesionales de la publicidad debe tener. Por un lado, requieren un servicio de documentación preciso. Por otro, exige la existencia de un número de herramientas colectivas que se establecieron entre 1940 y 1970. La medición del impacto de los soportes publicitarios se refleja en las nociones de audiencia, costos de contacto, índices de cobertura, índices de recepción, índices de repetición, etc. ¿Cuántos espectadores tienen conectada una cadena de televisión y en qué momentos cuánto de ellos poseen ingresos discrecionales susceptibles de orientarse hacia los productos cuya compra se desea motivar? ¿Cuántos de ellos son sensibles a un determinado argumento o a una determinada forma de seducción? ¿Cuántos retendrán mañana lo que han visto más o menos distraídamente hoy? ¿Cuántas personas pasan por delante de un lugar específico de la calle? ¿A qué hora y en qué condiciones de iluminación? Entre otros. Todos estos son datos psicológicos, sociales o demográficos que derivan de una pregunta más general planteada por el sociólogo de la vida cotidiana. ¿Quién hace qué, cuándo y dónde? Y que representa una de las preocupaciones de la nueva sociología de las comunicaciones. De esta forma, cada país cuenta con organismos que recaban información constante de sus públicos objetivo. De esta forma se crean bancos de base de datos y así se crean los estudios de rating, el probar productos y de esta forma conocer mejor a nuestra audiencia.